Ahora sí. Bueno, en la clase anterior tuve algún problema de conectividad, así es que por las dudas voy a desactivar la cámara, cualquier cosa me avisan, pero finalmente lo pudimos solucionar sin problema. Por las dudas voy a desactivar el video, así tenemos mejor conectividad. Bueno, comparto escritorio entonces. Bien. Bueno, vamos a empezar primero repasando un poquito algunos conceptos, bueno, como hacemos siempre, algunos conceptos de la reunión anterior eh, para, digamos, dar continuidad a lo que viene. En la reunión anterior trabajamos un poco con los errores, habíamos definido lo que era potencia de la dócima o de la prueba de hipótesis y el tema de hoy, digamos, apuntaría a lo que es la función operativa característica y a lo que son las funciones de potencia. Bueno, vamos a empezar repasando algunos conceptos antes de empezar con las curvas de potencia y la explicación, digamos, de para qué sirven esas curvas. Vamos a partir, como decimos siempre, y van a ver a lo mejor que en esta presentación, más que en las otras, el cuadrito de decisiones de H0 cierta, de H0 falsa, aparece prácticamente en todas las placas o en todas las diapositivas, porque justamente, o por lo menos a mí, me ayuda a comprender lo que se está haciendo y a poder ver, poder visualizar con más facilidad si estoy aceptando, si estoy rechazando, si se está tratando de un alfa, de un beta, qué probabilidad tengo. Bueno, siempre me parece que es mucho más fácil trabajar con este cuadrito de decisiones que a lo mejor tratar de pensarlo todo de memoria. Así es que bueno, ahí como pude, digamos, en la placa lo inserté el cuadrito, aunque esté un poco chico, para que justamente repasemos esa situación. Habíamos hablado en la reunión anterior de error de tipo 1, error de tipo 2. Habíamos dicho que el error de tipo 2 era beta, el error de tipo 1 era alfa. Y habíamos definido lo que era significancia, potencia, o que son distintos nombres que reciben el alfa, el 1 menos beta, el 1 menos alfa, el beta, de manera tal que vamos a recordar lo que necesitemos fundamental para ahora. Habíamos cerrado también con una gráfica en la que veíamos qué pasaba si tomaba un alfa más chico, si el beta aumentaba, si el que aumentaba era 1 menos beta. Entonces vamos a retomar un poco con ese concepto y esa idea. Porque justamente de lo que se trata esta parte es de visualizar la fortaleza del test o de la prueba de hipótesis y para eso voy a necesitar mover justamente el alfa, que es el error de tipo 1 con el cual parte el investigador, y el beta, que va a surgir como consecuencia del cálculo y de la prueba de hipótesis. Entonces, es fundamental, digamos, comprender eso, así que vamos a ir muy probablemente un poquito para atrás para retomar ese concepto. Bueno, ¿qué se entiende por potencia de la dócima o de la prueba de hipótesis? Voy a hacer un paréntesis acá de nuevo y voy a recordar cuando hablamos del valor P, creo, en la primera reunión, que lo calculábamos, lo comparábamos con alfa,
Y decíamos, bueno, de esa manera estamos tratando de, o a través del valor P, estamos viendo en cierta medida también la fortaleza de nuestra decisión. Bueno, entonces siempre en estas pruebas lo que se trata de hacer no es solo rechazar o no rechazar, sino también ver con qué consistencia hago eso, con qué fortaleza, con qué seguridad, siempre sabiendo que vamos a cometer errores. Bueno, a nivel de lo que es potencia de la dócima, ¿cómo se define la potencia? La potencia es el 1 menos beta. ¿Qué sería entonces 1 menos beta? Va a ser exactamente la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Repito, a veces a lo mejor es difícil acordarse de memoria este tipo de definiciones. Entonces, bueno, si no me acuerdo qué es la potencia, armo en 2 segundos, digamos, el cuadrito y me fijo. La potencia es el 1 menos beta. Bueno, ¿qué es eso? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. O sea que es una decisión correcta. Es la toma de una decisión correcta rechazando la hipótesis nula. Bien, ¿qué es lo que mide la potencia de la prueba de hipótesis? Va a medir la amplitud que tiene la prueba para rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. O sea, ¿qué amplitud tiene para eso? Vamos a recordar en ese sentido que alfa, que es el nivel de confianza con el que parte el investigador, y 1 menos beta varían en el mismo sentido. Y alfa y beta varían en sentido inverso. ¿Cómo veía eso? Me adelanto un poquito y después vuelvo para atrás. Habíamos visto alguna figura parecida a esta, que en realidad son las mismas, que las voy repitiendo, digamos, de manera sistemática, pero con alguna variante, porque de esa forma puede haber alguna que sea más comprensible que la otra. Entonces cada uno ahí podrá seleccionar, bueno, yo a lo mejor en esta lo entiendo mejor que en la otra. Siempre son las mismas gráficas, no es que esté agregando gráficas diferentes, pero a veces un símbolo, una palabra diferente hace que se visualice mejor o no. Vamos a recordar qué eran estas dos gráficas sobrepuestas o ensambladas en cierta medida. Cuando hacíamos la prueba de hipótesis, la gráfica por defecto que hacíamos respondía a la hipótesis nula cierta. Bueno, ¿cuál es la gráfica de la hipótesis nula cierta? Bueno, la gráfica de la hipótesis nula cierta es esta primera, la que dice H0V, hipótesis nula cierta. Miro solamente esa gráfica. Haciendo la prueba de hipótesis, tengo un alfa determinado, que es la zona que está en celeste, en turquesa, y la línea vertical que delimita el alfa hacia la derecha, ¿qué va a ser? Es la zona, es la línea o el límite determinado por el punto crítico que va a determinar la zona de aceptación y de rechazo. Hacia la derecha, o sea, lo que está en turquesa, va a ser la zona de rechazo, y hacia la izquierda de esa línea vamos a tener la zona de aceptación. Bueno, mirando esa sola gráfica, no nos compliquemos, digamos, todavía con beta, mirando esa sola gráfica, a ver, voy a traer la tablita acá que me faltó. Vamos a sobreabundar con esta tablita. Si nosotros decimos que esta es la gráfica de H0 cierta, cuando observamos la columna de H0 cierta, vemos que tenemos 1 menos alfa y alfa, no tenemos beta en ningún lado, porque es la gráfica de H0 cierta. Siendo exactamente esa gráfica, está correcto
¿sí? Que debajo de esta curva yo tenga alfa, y lo que no pinté o lo que está a la izquierda de esta línea que determinada por el punto crítico, ¿sí? Esa línea determinada por el punto crítico, la vamos a marcar en rojo a lo mejor, para que se vea mejor y con un poquito más de grosor. Bien. Esa línea, ¿no es cierto?, da origen a la determinación del punto crítico. Tenemos el valor alfa a la derecha y todo lo que está a la izquierda bajo esta curva de H0 cierta, todo esto que no está pintado, no miremos el beta amarillo, todo lo que no está pintado correspondería a 1 menos alfa. Si hacia la derecha tengo alfa, hacia la izquierda tengo 1 menos alfa. Si vemos en la tablita que dice H0 cierta, he graficado la primera columna. No sé si hasta ahí está claro. Bien. ¿Qué hacemos entonces ahora? En ese mismo gráfico, yo puedo decir, bueno, voy a graficar también H0 falsa. Ahora, H0 falsa es otra curva, es otra distribución. ¿Por qué es otra distribución? Porque si es falsa, seguramente es porque usé un estimador que cayó en la zona de rechazo, ¿sí? Bueno, es distinto al primer estimador. Cada estimador tiene su propia distribución. El primer estimador daba origen a la distribución que vimos. Si tomamos otro estimador, dará origen, ¿no es cierto?, a otra distribución. Por eso es otra distribución. Y es un estimador que ha caído en la zona de rechazo, por lo cual, ¿por qué decimos que cayó en la zona de rechazo? Porque en realidad sería la gráfica correspondiente a la hipótesis alternativa. ¿Cuándo voy a tener una gráfica correspondiente a hipótesis alternativa? Cuando he rechazado la H0. O sea que no estaría bien que yo haga una distribución, por ejemplo, a la izquierda de esta primera gráfica, porque estaría en zona de aceptación. Entonces, si he rechazado la hipótesis nula cierta y me he quedado con la hipótesis alternativa, bueno, es porque el estimador puntual ha caído en la zona de rechazo de la hipótesis nula y armo la curva correspondiente a la distribución considerando la hipótesis alternativa cierta o la hipótesis nula falsa. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Si miramos la columna que dice hipótesis nula falsa, ¿qué elementos tengo para graficar? Tengo beta y tengo 1 menos beta. Bueno, pues, ¿qué cosa es beta? Olvidémonos ahora de lo celeste y vamos al color amarillo. ¿Qué cosa es beta? Es la probabilidad de aceptar H0 cuando H0 es falsa. Entonces, ¿por qué pinto esa zona amarilla considerando la segunda curva? Porque sería la que está determinada como zona de aceptación para H0 falsa, sin olvidar que la línea roja es la que determina la zona de aceptación y rechazo. O sea, recuerdo que la zona de aceptación y rechazo es la misma, sea H0 cierta, sea H0 falsa, no importa, la zona de aceptación es una y el alfa es 1, justamente el alfa va a determinar a posteriori la zona de aceptación y de rechazo. Si hago la curva de H0 cierta, voy a mirar alfa y 1 menos alfa. Si ahora hago la curva de H0 falsa,
voy a mirar beta y 1 menos beta. Bueno, pues ¿dónde está beta? Beta va a estar en la zona de aceptación, ¿sí? Que sería de la línea roja a la izquierda, considerando la segunda curva. ¿Qué va a ser 1 menos beta? Bueno, 1 menos beta va a estar en la zona de rechazo, porque va a ser rechazar H0 cuando H0 sea falsa. Entonces, 1 menos beta va a ser todo lo que tengo a la derecha de la línea roja en la segunda curva. Entonces, lo amarillo para H0 falsa, lo turquesa para H0 verdadera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros desplazamos esta línea roja, que sería la zona de aceptación, y de rechazo, obviamente, que ese desplazamiento, ¿cuándo se daría? Cuando yo aumento el alfa. El alfa que sería el error de tipo 1 del cual parte el investigador. O bien, si achico el alfa, ¿ven? O si agrando el alfa. Supongamos que achique el alfa, que pongo un alfa más chiquito. Si achico el alfa, ¿qué pasa con el 1 menos beta? Bueno, también se achica, porque recuerden que está de este lado. ¿Qué pasa con el beta? Si yo achico el alfa, y bueno, el beta ahora va a ser más grande, porque tendría que agregar esta zona, ¿sí? Toda esa zona pasaría a ser amarilla, y la zona turquesa se achica. ¿Qué es lo que se intenta demostrar en la gráfica de abajo? La gráfica de abajo es exactamente la misma de arriba con un alfa, digamos, más chiquito. Puedo seguir trayendo el alfa para acá, que es lo que se ha hecho en la curva de abajo, para que vean cómo disminuye alfa, cómo aumenta beta. Bien. La segunda gráfica es el movimiento que yo hice con esta línea roja sobre la primera, o sea que no es ninguna otra cosa nueva. ¿Para qué haríamos eso? ¿Para qué achicaría el alfa? Y consecuentemente, si achico el alfa, se agranda el beta, o sea, si achico el error de tipo 1, aumenta el error de tipo 2. Como habíamos visto en los ejemplos en la reunión anterior, según de qué problema se trate, tengo que jugar un poco con esos errores y ver cuál tengo que achicar para ver en consecuencia si ese achicamiento o agrandamiento puede ser interesante o no para mejorar mi prueba de hipótesis. ¿Qué va a pasar? Si yo achico mucho 1, ¿ven? Mucho, que digo, bueno, parto de un error chiquito, porque total, entonces tengo a lo mejor una buena muestra, voy a tener un error chiquito, o sea que como investigador estoy tranquila de que he partido con un error chiquito. Muy bien. Bueno, lo achico tanto, como se ve en la figura de abajo, que miren cuánto se agrandó el error de tipo 2, que sería beta. Entonces ahí hay que siempre buscar un equilibrio. ¿Qué es lo que pasa con esto o cuál es la solución para este tipo de problemas? Lo que dice acá más abajo. La única manera de hacer disminuir las dos probabilidades simultáneamente es aumentando el tamaño de la muestra. Siempre en estadística, cuando hay problemas, cuando tengo pocos datos, cuando hay incertidumbre, cuando quiero solucionar problemas, necesariamente lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño de la muestra. Cuando aumento el tamaño de la muestra, entonces se van a ir minimizando esas dos probabilidades o esos dos errores. Acuérdense que los errores son probabilidades. Bien, entonces,
Bueno, esto en realidad es lo mismo, visto con haciendo una prueba de hipótesis lateral derecha, otra lateral izquierda, o sea que lo que vimos sobre la derecha lo vemos sobre la izquierda, y las gráficas, en vez de estar dispuestas una al lado de la otra, están dispuestas una debajo de la otra. La lectura es exactamente la misma, o sea, las diapositivas 2 y 3 quieren decir exactamente lo mismo. Están colocadas así porque a veces la lectura de las gráficas una encima de la otra puede ser más fácil que una al lado de la otra. Depende de cada uno, presento las dos alternativas para que tomen la que les resulte más fácil. Pero repito, diapositiva 2 y 3 es exactamente lo mismo, presentados de otra manera. A mi modo de ver, me resulta más fácil esta. ¿Por qué? Porque acá voy haciendo el movimiento y voy determinando, me parece, de una manera visual más directa. Pero lo dejo, digamos, a consideración de cada uno. Bueno, ¿qué pasa ahora? Hemos visto entonces cómo se mueven los errores. Hemos comentado que el hecho de aumentar el tamaño de la muestra es una solución para minimizar o acomodar el tema de los errores. Llevado al ejemplo práctico que todos estamos viendo a nivel de noticias con el tema vacunas, es lo que se hace. Justamente todo se está trabajando con pruebas de hipótesis y hay, digamos, grupos de investigadores que trabajan permanentemente con estas herramientas estadísticas para poder determinar la eficacia o no de cada una de las vacunas. Entonces, justamente, cuando se va mejorando y cuando se va aumentando, digamos, la potencia de esos test que se hacen. Y bueno, a medida que va aumentando el tamaño de la muestra, o sea, a medida que tenemos más vacunados, tendremos mayores precisiones sobre esos resultados y se podrán acotar las poblaciones a las cuales se va aplicando tal o cual vacuna según sus características. Bien. Pero es todo un trabajo, digamos, permanente y diario que se va modificando con el correr del tiempo a medida que van apareciendo casos y que se van incorporando casos en las muestras que se toman. Bueno, habíamos mencionado también en algún momento que teníamos hipótesis alternativas simples y compuestas, hipótesis nulas también simples y compuestas, que el tratamiento que hacíamos para el cálculo de la zona de aceptación y de rechazo y el alfa que se consideraba era lo mismo que si tuviéramos solamente el signo igual y le dábamos el tratamiento de una hipótesis simple. Después considerábamos la situación de compuesta a la hora, digamos, de establecer conclusiones, que bueno, no habíamos visto ningún ejemplo en particular hasta este momento porque justamente la función de potencia creo que es el mejor ejemplo para eso. Cuando la hipótesis alternativa es compuesta, hay un conjunto de valores posibles para el parámetro, en consecuencia un conjunto de distribuciones posibles para el estimador, que es un poco lo que decíamos recién. En este caso, simplemente lo estábamos viendo con dos. Si un estimador cae en la zona de rechazo, bueno, tengo esta otra distribución para este estimador. Vemos entonces que si hay varias alternativas
porque estemos trabajando con una hipótesis alternativa compuesta, que a lo mejor diga mayor o igual que algo, o menor o igual que algo, entonces vamos a tener varias distribuciones posibles para el estimador. Bueno, ¿qué va a pasar en cada una de esas distribuciones? Va a haber una probabilidad distinta, beta, una probabilidad diferente o un error diferente de tipo 2, de aceptar la hipótesis nula cuando es falsa, y también va a haber un valor diferente para 1 menos beta. Resumiendo un poquito, y ya vamos a ver el cálculo, cómo se hace con un ejemplo. La función de potencia relaciona todos los valores posibles del parámetro con la probabilidad de rechazar H0 para un determinado nivel de significación alfa. Siempre partimos de esa base. Pero la función de potencia se lee, fíjense que de nuevo pongo el cuadrito, ¿a dónde se lee la función de potencia? La miramos justamente en la fila que dice rechazar H0. No importa si H0 es cierta o H0 es falsa. O sea, concentramos la lectura o el armado de la función de potencia en el rechazo de la hipótesis nula. Bien. Bueno, ¿qué es lo que dice acá debajo, digamos, como conclusión? La función de potencia calcula todas las probabilidades de rechazar la hipótesis nula, siendo falsa o cierta, no importa cómo sea. Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Simplemente lo que dice el cuadrito. Vuelvo a traer el cuadrito para no estar yendo y viniendo. Lo vamos a poner por acá y lo vamos moviendo. Función de potencia, dijimos, lo vemos sobre el rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué va a pasar? Si H0 es cierta, la función de potencia va a ser el alfa. Si H0 es falsa, ¿qué va a ser? 1 menos beta. O sea, miro la última fila. Complementariamente a la función de potencia existe la función de operativa característica, que sería, justamente como es complementaria, va a ser, la voy a mirar sobre la primera fila, sobre la decisión de aceptar la hipótesis nula. No importa si es cierta o es falsa. Entonces, la función operativa característica la miro en la primera fila. La función de potencia la miro en la segunda fila. Potencia y rechazo de la hipótesis nula, no me importa si es cierto o falsa. Y la operativa característica es aceptación de la hipótesis nula, sea cierta o sea falsa. Bueno, si nosotros consideramos una dócima lateral derecha, sí, una dócima lateral derecha o una prueba de hipótesis lateral derecha, vamos a seguir con el mismo ejemplo de siempre porque medianamente de esa manera nos acordamos de los valores. En el ejemplo que habíamos visto en el teórico, habíamos calculado un punto crítico que era 104. Habíamos partido de un alfa, 0,0228 y habíamos calculado el punto crítico que era 104. Bueno, ¿qué es esta gráfica? Es la misma que he explicado en las diapositivas anteriores, nada más que vueltas a repetir, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que podemos visualizar? A la derecha de 104 está el alfa y a la izquierda de 104 el 1 menos alfa. Esta primera gráfica hace referencia a ¿qué? Lo voy a colocar por las dudas. Esta gráfica
es H0 cierta. Después vienen estas otras gráficas. Estas otras gráficas, ¿qué son? H0 falsa. Bien, fíjense que la zona de aceptación, como lo vimos anteriormente, y la de rechazo es siempre la misma, está dada por el 104, que es el punto crítico. ¿Por qué aparecen esas otras distribuciones? Porque surgen del rechazo de la hipótesis nula cierta. Entonces, el estimador caerá seguramente en zona de rechazo y la distribución para ese estimador se irá moviendo a la derecha a la izquierda según, digamos, sea el valor correspondiente. ¿Qué es lo que se define? Habíamos dicho que alfa y 1 menos beta eran complementarios. Eso es lo que está expresado en la segunda distribución. ¿Por qué dice 1 menos beta y no dice alfa? Justamente dice 1 menos beta porque esta gráfica es para la H0 falsa. Por lo tanto, voy a ser insistente y pesada con el cuadrito, pero es la única forma de verlo a mi criterio. ¿Ven? Alfa estoy en la H0 cierta. Si estoy en H0 falsa, no tengo alfa, tengo 1 menos beta. Por eso acá dice 1 menos beta. Bien. Bueno, la última gráfica es repetición de la anterior, en donde la distribución se va desplazando. ¿Por qué? Porque seguramente sería una dócima lateral derecha con una hipótesis alternativa compuesta donde voy a tener mayor o igual que algo. Si es mayor o igual que algo, se va a ir desplazando a la derecha según cada muestra que vaya tomando y el valor del estimador. Bien. Bueno, vamos a ver a nivel del cálculo cómo calculamos finalmente la función de potencia. Y la operativa característica, ya que estamos en el mismo cuadro. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, a ver qué numeritos tenemos. Esto estaría perfecto. Bueno, vamos a hacer los cálculos entonces. Para H0 cierta, siempre digamos concentrados en el mismo ejemplo, la función de potencia va a ser alfa. Dijimos que teníamos que mirar la última línea, que era rechazar la hipótesis nula, no importa si es cierta o si es falsa. Bueno, si es cierta, me da por resultado alfa, y si no es cierta, me va a dar por resultado 1 menos beta. Como se trata de una hipótesis alternativa compuesta, y seguramente decía mayor que 100, o mayor o igual que 100, vamos a tener la siguiente situación. A ver, para 100, fíjense que tenemos una primer columna que dice posibles valores del parámetro. Y tenemos 100, 101, 102, 103, hasta 108. ¿Por qué? Por tomar una cierta cantidad. Podría seguir 109, 110. Hay que ver si tiene sentido o no. Cortamos en 108 por los valores de probabilidad que vamos teniendo. Ya los vamos a analizar. Pero podría seguir, nada más que no tendría sentido. Bueno, ¿cómo era el estadístico que calculábamos en la prueba de hipótesis? Teníamos un punto de corte que era
que determinaba el punto crítico, vamos a repasar, digamos, en este punto el siguiente concepto. Cuando hacíamos la prueba de hipótesis y calculábamos el punto crítico, conocíamos el z porque partíamos de un alfa, teníamos el valor del parámetro bajo H0 cierta, que era el supuesto de mu o mu sub 0 igual a 100, que era lo que decía la hipótesis nula, y conocíamos el valor de la desviación. En este punto, para obtener la potencia de la dócima, debemos determinar el z, que va a depender del mu, siendo conocidas en este caso el 104 y el sigma. O sea, el 104 ya lo hemos calculado, que es el punto crítico. Como ya lo hemos calculado, vamos haciendo variar ese valor del parámetro. En el primer caso es 100. Entonces, ¿qué decimos? 104 menos 100 va a ser 4. Y teníamos como denominador 2, acuérdense que ya lo teníamos de cálculo de la prueba de hipótesis, que era el valor del sigma. Entonces, 4 dividido 2 nos da como resultado 2. Si ahora yo sigo, bueno, a ver, como posible valor del parámetro, considero 101. Bueno, 101, digo 104 menos 101 es 3, dividido 2, 1,5. Y así sigo, con 102, 103, 104 hasta 108. Me detuve en 108 porque después se me van a ir acabando los valores de probabilidad o van a llegar a ser ya muy prácticamente iguales. Si observamos la columna que dice, ya sea función operativa característica o función de potencia, ¿qué va a pasar? La probabilidad para el z igual a 2, ese 2 que obtuvimos recién, si yo me fijo en la tabla, el alfa correspondiente va a ser el 0,00228 en la tabla de distribución normal. Perdón, 0,9772, y si hago 1, ese sería el 1 menos alfa que voy a encontrar en tabla. A ver, directamente ponemos la tabla, porque si no estamos hablando de memoria. Acá está, ¿ven? El 2, 0,9772, que ese sería el 1 menos alfa. Por ende, el alfa va a ser 0,00228. En el caso del parámetro con valor 100, es la H0 cierta. En el caso del parámetro que no tenga el valor 100, va a ser H0 falsa, o sea, todas estas otras filas van a ser para H0 falsa. Si el valor es 101, obtendremos 1.5 de valor de Z, voy a la tabla 1.5, fíjense que es 0,9332. 0,9332. ¿A dónde vuelvo? Acá. Bueno, simplemente he puesto 0,93. Un poco para achicar los cálculos, pero pueden usar todos los decimales que consideren. Bueno, haciendo el 1 menos beta será 0,07. Y así sigo. Si tomo como parámetro 102, como valor de parámetro, 104 menos 102 me va a dar 2 dividido 2, 1. Busco en tabla el 1. 0,8413. ¿Ven? 0,84. Haciendo 1 menos 0,16. Todos estos son 1 menos beta
teniendo en cuenta los distintos valores de parámetro. Bueno, ¿qué hago con todos esos valores que obtuve? Gráfico finalmente las dos curvas, ¿sí? Hago la curva de la función de potencia y hago la curva de la función, a ver, salí de acá, ¿a dónde estamos? De la función operativa característica. ¿Estaba acá? ¿O a dónde fui? Acá. Bueno, ¿qué es lo que haríamos con estos valores? Con estos valores vamos a graficarlos en una curva en donde vamos a poner en el eje X los posibles valores del parámetro, tanto para la función de potencia como para la operativa característica. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar alfa 1 menos alfa, beta 1 menos beta. Siempre recordemos que el eje Y va de 0 a 1, ¿por qué? Porque son valores de probabilidad. Fíjense que acá no hay ningún valor que sea mayor a 1 porque son todas probabilidades. En el caso del 100, la operativa característica es 0,97 y la de potencia 0,0228. Para 100, 0,97 y bueno, pongamos buena voluntad en que acá es 0,0228, que sería ese punto, ese primer valor. De esa manera vamos graficando absolutamente todos los valores para cada posible valor del parámetro, cuál es el correspondiente valor de probabilidad. Eso da como resultado que arme una curva. Esa es la curva de potencia y la otra es la curva operativa característica. Bien. Bueno, esto es lo mismo. Podría hacer también la curva para la prueba de hipótesis lateral izquierda. Y acá se repite exactamente el mismo cálculo. O sea que esto es exactamente lo mismo hacia el otro lado. Y lo mismo van a tener con la situación bilateral. Bueno, acá tenemos para la izquierda, acá tenemos el caso bilateral y el cálculo correspondiente. Fíjense que son siempre los mismos números, 0,9772, 0,0228, o sea, no hay ninguna novedad en el cálculo porque son los mismos valores del parámetro mu y obviamente vamos a tener los mismos valores de probabilidad. La única diferencia, que no lo hemos calculado, pero en la lateral izquierda y responde al ejercicio del teórico, bueno, el último parámetro es el 100 y vamos hacia la izquierda con 99, 98, 97 hasta el 92. Bien. Bueno, ¿para qué se hacen estas curvas, digamos? En realidad, estaríamos haciendo la prueba de hipótesis, que fue lo que vimos en las reuniones anteriores, y ahora parece que son, digamos, varias pruebas de hipótesis o una prueba de hipótesis con hipótesis alternativa compuesta. Eso me da como resultado la función operativa característica y la función de potencia. Ahora, ¿qué elementos entran en juego en esta función de potencia? ¿Cómo influye el nivel de significación alfa, digamos, en la potencia?
o cuáles son los elementos que influyen en la potencia de la dócima. O sea, qué elementos son significativos, dicho de otra manera, a la hora de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, que es esa la definición de potencia. ¿Sí? ¿Qué elementos son determinantes o qué elementos vale la pena modificar cuando estoy estudiando, obteniendo la potencia de la dócima, que sería la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa? Bueno, hay tres elementos que ejercen su influencia en la potencia de la dócima. ¿Y qué es? El alfa, el tamaño de la muestra y la varianza poblacional. ¿Sí? El nivel de significación alfa, el tamaño de la muestra y la varianza poblacional. ¿Qué es lo que se presenta en el apunte a continuación? Van a llegar finalmente a visualizar este gráfico, ¿sí? Que a eso vamos a llegar, ya les digo cómo, en donde intencionalmente lo que se ha hecho es variar cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el caso A es el que hemos trabajado como dócima lateral derecha en el ejemplo del teórico. El caso B se ha aumentado el tamaño de la muestra. Está subrayado en rojo aquel parámetro que se ha modificado, ¿sí? Lo que ha variado. En el inciso C, o en el caso C, se ha aumentado el alfa, o sea, el error de tipo 1. Y en el caso D, se ha modificado la varianza. Bien, esas modificaciones hacen, o las presentamos en el recálculo, digamos, fíjense que acá dice B, C y D. ¿Qué serían B, C y D? B es el caso B, C y D. Cada columna responde a estos casos nuevos en donde hemos introducido una modificación. El caso A no se presenta ahí porque el caso A es el que hemos estado trabajando. Ese sería el caso A, con el que venimos trabajando siempre. Entonces ahora se realiza una modificación y se genera el caso B, el caso C, el caso D. Por eso se arma una tabla o un nuevo cuadro recalculando todo para la situación B, para la situación C y para la situación D. Veamos acá un poquito. En el caso B, ¿qué fue lo que se modificó? Se modificó, lo vamos a poner acá. No. Se modificó, lo vamos a poner un color rojo. O simplemente lo vamos a poner en negrita y subrayar. Se modificó el tamaño de la muestra. Fuimos a un n igual a 144. Bueno, a nivel del cálculo de z es siempre lo mismo. En el caso C, lo que se hizo es cambiar el alfa. Acá fíjense que varían los valores de z porque estoy partiendo de un alfa diferente. Un alfa 0,040, busco en tabla, voy a obtener un z 1,75 y por diferencia, para la operativa característica, tendríamos el 0,96 y para la función de potencia el 0,04, que es el alfa del que partimos. El mismo razonamiento. En el caso C, ¿qué era que había modificado? La varianza. Recalculamos todo de nuevo,
haciendo justamente o considerando en el denominador de nuestro estadístico este nuevo valor de varianza. La misma modificación que se realiza en el primer caso, porque ya nuestro n no es de 36, sino que nuestro n es de 144. Entonces, al recalcular el estadístico, va a intervenir esta modificación. Bueno, obtenemos los cuadritos de nuevo y eso va a dar origen, así como graficamos estas curvas, ¿sí? Para el caso, digamos, testigo que estamos considerando, se grafican ahora estas otras. O sea, la idea es la misma. Los valores del parámetro en el eje X, el valor de probabilidad en el eje Y, que va de 0 a 1. La curva A es la de siempre. La curva B, la curva C, la curva D, que corresponden a los nuevos valores de las nuevas tablas. ¿Qué es lo que se puede leer o para qué hacemos esto? Fíjense que en el caso B, aumente el tamaño de la muestra. Pensémoslo así en general sin ver exactamente cuánto va dando cada fila. Si el n aumenta, como el n está en el denominador, va a ser menor la variabilidad del estimador. ¿Sí? Cuando yo aumento un denominador, estoy achicando en el cociente la variabilidad, en este caso, del estimador. O sea, que estaría más concentrado alrededor del parámetro a estimar. Por lo tanto, eso haría disminuir beta, por lo tanto, aumenta el 1 menos beta. O sea que podría decir que tengo una potencia mucho mejor. Llévenlo simplemente a un plano matemático sencillo. Cuando yo aumento un denominador, justamente estoy disminuyendo la variabilidad de ese cociente. Bueno, en definitiva, ¿qué podría concluir en el B? Que a mayor n, mayor potencia tengo en el test. En el C puedo decir más o menos lo mismo. Si yo, perdón, en el D, si reduzco la varianza, y también si es un achicar, digamos, un reducir la variabilidad, entonces estoy aumentando la potencia, tanto en el B como en el caso D. Bien. Si achico o aumento, digamos, alfa, acuérdense que iba en la misma dirección de 1 menos beta. Entonces, si achico alfa, achico 1 menos beta. Si aumento alfa, aumento 1 menos beta. En este caso, yo he aumentado alfa porque lo llevé a 0,04. Entonces es como que, entre comillas, estaría empeorando un poco las condiciones de la potencia del test. Estoy aumentando, estoy aumentando alfa, entonces estoy aumentando 1 menos beta, estoy aumentando la potencia. ¿Sí? Así estaría correcto. Bien. Bueno, de todas estas mejoras que intenté hacer, me dan por resultado esas curvas. Si nosotros vemos la curva A, la curva B, la curva C, la curva D, que son resultados de esas modificaciones en distintos valores que hemos tenido, se puede decir que la B y la D con seguridad, porque parten, digamos, más o menos del mismo origen, son más uniformes o son más potentes, digamos, son uniformemente más potentes, como dice acá, que la curva A.
En el caso de la curva C, que fue la que le cambié digamos, el valor de alfa, que de 0,002 lo llevé a 0,04, se puede decir que es más potente, pero no que sea uniformemente más potente, porque es como que en algún momento es más potente, pero no en todo. Fíjense el corte que hace la curva abajo. Entonces, no está respondiendo uniformemente como las otras. Puede ser una mejoría respecto del caso A, pero no de manera uniforme, sino desde determinados parámetros en adelante. La uniformidad la tengo con el caso B y el caso D. A ver, B y D, exactamente. Eso sería lo correcto. Bueno, esto es la conclusión de lo que estoy diciendo, digamos. eh, ¿Para qué se hacen estas curvas? Porque en la práctica, que lo vengo diciendo desde la primera reunión, yo no puedo hacer una dócima o una prueba de hipótesis y decir, ah, bueno, me dio tal resultado y ya está. Y se acabó el ejercicio. Eso es para el ejercicio de clase que hacemos nosotros para la materia, nada más. Pero en la vida real, uno tiene que realizar muchas pruebas de hipótesis a lo largo de un trabajo. El problema después es, de tantas pruebas de hipótesis que hago, ¿con cuál me quedo? Bueno, para eso existen esta función de potencia y estas curvas de potencia. Una vez que realizo las distintas pruebas de hipótesis, armo las funciones de potencia y sobre esta gráfica de las funciones de potencia, según las variaciones que voy considerando, tomaré las que me queden mejores. Bueno, en este caso, las mejores van a ser la B y la D. Más precisamente, la B. Si tengo que elegir una, yo voy a elegir la B, que es aquella en la que aumente el tamaño de la muestra. Ahora, ¿qué puede pasar también? Que mi trabajo sea muy difícil para aumentar el tamaño de la muestra, porque a veces no es fácil decir aumento el tamaño de la muestra, o porque no hay personas, no hay casos, no hay individuos, o es muy costoso llegar a ellos. Entonces, puede pasar también con el caso de que logre muestras un poco más homogéneas o sin tanta variabilidad, que ahí está expresada en la disminución de varianza, y también logre una curva más potente que la original. Entonces, a lo mejor no llego a la casi perfección de la curva B, pero sí obtengo un resultado, digamos, muy seguro, como es el caso de la curva D. Ya el C, que es decir, bueno, parto como investigador de un alfa un poco más grande y no muevo ninguna otra variable, fíjense que no genera uniformidad. Y si no genera uniformidad, voy a dar una seguridad de resultados a partir de determinados valores, y con los otros, y bueno, y mucho no sé qué pasará. Entonces se genera un poco de inestabilidad. Eso es lo que se expresa acá, digamos. Yo he tratado de explicarlo de otra manera. Bueno, con esto nosotros estaríamos terminando lo que es prueba de hipótesis a nivel teórico. Van a ver la semana que viene todas las pruebas de hipótesis a nivel práctico. Y lo he resumido a los distintos casos en la diapositiva que vamos a ver a continuación, que
esos casos directamente los van a trabajar desde las clases prácticas, ¿sí? Con los ejemplos desde las clases prácticas, o sea, que son los siguientes. Pruebas de hipótesis hay varias y de variados tipos. Habíamos dicho que toda la parte teórica se expresaba o se daba un valor tita, un parámetro tita, perdón, porque no necesariamente íbamos a hacer una prueba de hipótesis para la media. Nosotros trabajamos con prueba de hipótesis para la media, conociendo la varianza poblacional. O sea, siempre trabajamos con este primer caso. ¿Sí? Prueba de hipótesis para la media, conociendo la varianza poblacional. Bueno, en las clases prácticas van a hacer más ejercicios de esto. Yo fue los que tomé para ir hablando sobre estos temas, pero a su vez también van a trabajar con prueba de hipótesis para la media cuando no se conoce la varianza. ¿Ven? Hay dos casos en los que no se conoce la varianza. La diferencia está en que pueden ser muestras grandes o muestras pequeñas. La clasificación responde de manera directa a la que ustedes han visto en el capítulo anterior de estimación por intervalo, o sea que los casos son los mismos. De manera tal que van a trabajar hasta con las mismas distribuciones. Van a tener también la prueba de hipótesis para varianza en poblaciones normales, para igualdad de varianza, diferencia de medias, y la proporción, para la proporción poblacional en poblaciones dicotomizadas con muestras grandes. O sea, los casos son exactamente iguales a los que trabajaron en estimación por intervalo. Lo hemos hecho de esa manera para que justamente vean la diferencia entre obtener el intervalo de confianza y por otro lado, bajo las mismas características, realizar la prueba de hipótesis. En uno obtengo el intervalo y en otro decido. Bien. Bueno, vamos a terminar antes hoy. Así es que acá, digamos, terminaríamos con la teoría. Yo diría que si hay preguntas por hacer, las veamos, dudas que hayan quedado, situaciones que no se entiendan o que quieran que repitamos algo, lo podemos hacer sin problema. La semana que viene van a tener ya las clases prácticas correspondientes a este tema, donde ahí van a probar todos los casos. Profe, o sea que el teórico entra hasta donde vimos recién con usted y cada una de las pruebas de hipótesis la vamos a ver con respecto al práctico que hagamos con el profe. Exactamente. Fíjense en el Bien. teórico que solamente tienen definido el estadístico. En cada caso les dice, bueno, se usa tal estadístico, tal otro, y nada más. El desarrollo lo van a ver en la clase práctica de cada uno de los casos. Perfecto, profe, gracias. Falta otra parte después de prueba de hipótesis que hace referencia a la prueba chi cuadrado. Que eso lo vemos después, porque si no ya es mucha teoría junta y les va a estar faltando la práctica. Entonces vamos a hacer esta práctica y después vuelvo yo con la teoría de la prueba chi cuadrado, que sigue siendo una prueba de hipótesis, pero es como que acá hacemos un corte para decir, bueno, todo esto que hemos hablado lo llevamos a la parte práctica. Bueno, yo voy deteniendo la grabación y si surgen preguntas,
las van haciendo.